Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para todas las noticias jugosas, los rumores más candentes y las exclusivas que nos hacen suspirar. Soy tu nombre y como siempre, estoy lista para sumergirnos en el torbellino de emociones que son las vidas de nuestras parejas favoritas. Agárrense fuerte porque el vídeo de hoy es una locura total. Para aquellos que son nuevos en esta gran familia, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Aquí no solo compartimos noticias, desmenuzamos cada detalle, analizamos cada mirada y celebramos o lamentamos cada giro inesperado en las historias de amor que nos obsesionan. Si aman el drama, si disfrutan de la emoción de armar el rompecabezas del amor y si están tan enamorados de Demet y Can como yo, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque créanme, no querrán perderse ni una sola actualización. Esta telenovela de la vida real está lejos, muy lejos de terminar. Su suscripción me ayuda a mantener viva esta llama del chisme y a seguir investigando para traerles el contenido más explosivo y veraz. Un clic en ese botón rojo y forman parte del equipo. Ahora sí, dejen todo lo que estén haciendo, porque vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sus nombres resonando juntos una vez más. Después de años de especulaciones, silencios que gritaban a voces y rumores que iban y venían como olas en el mar Egeo, parece que hay chispas. Y no hablo de pequeñas chispitas, hablo de un incendio forestal en pleno verano. Pero antes de que se me desboque la emoción y les revele todos los secretos, necesito que recuerden lo importante que es su participación. Sus comentarios, sus teorías, sus likes, todo esto crea una comunidad vibrante que me inspira a seguir buscando la verdad. Así que, mientras escuchan esta bomba de información, no olviden interactuar. Comenten, compartan y denle like al vídeo para que este chisme llegue a todos los rincones del mundo. Prepárense porque lo que les voy a contar no es solo un rumor más. He reunido evidencia, he analizado declaraciones y he hablado con fuentes cercanas a Demet y Can para darles la información más precisa y completa posible. ¿Juntos otra vez? ¿Es una fantasía alimentada por la nostalgia o una realidad que está a punto de hacerse pública? Abrochen sus cinturones, porque el viaje está por comenzar. Como todos sabemos, la historia de Demet y Can es una leyenda en el mundo de las series turcas. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química entre ellos era palpable, eléctrica, inevitable. No era solo la magia del guión, era algo más profundo, algo que se sentía en cada mirada, en cada sonrisa, en cada roce accidental. Los fans, con razón, enloquecimos. Vimos algo especial, algo auténtico, algo que trascendía la pantalla. Creamos miles de vídeos de edición, escribimos fanfics apasionados y soñamos con que ese amor floreciera en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad fue mucho más compleja. Después del éxito arrollador de Erkencikus, la presión mediática sobre Demet y Can se intensificó. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada palabra era interpretada con lupa. Los rumores de una relación secreta inundaron las revistas y los programas de chismes. Ambos, sin embargo, optaron por el silencio, alimentando aún más la especulación. Hubo declaraciones ambiguas, fotos robadas que parecían confirmar lo que todos sospechábamos y encuentros públicos esporádicos que encendieron la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero, de repente, el silencio. Un silencio ensordecedor que duró años, un silencio que dejó a muchos con el corazón roto y la sensación de que el cuento de hadas de Can había llegado a su fin. Can, buscando nuevos horizontes, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, protagonizando la exitosa serie Viola come il mare. Demet, por su parte, se casó con el famoso cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, una celebración lujosa que parecía sellar definitivamente cualquier posibilidad de un reencuentro con Can. Los fans de Can guardaron sus sueños en un cajón, asumiendo que ese capítulo de sus vidas había terminado para siempre. Pero, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Hace unas semanas, Internet estalló. Fotos, vídeos, comentarios, todo apuntaba a una sola dirección. Demet y Can estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y no me refiero a una coincidencia fortuita en un evento público lleno de celebridades. No, no. Estoy hablando de fotos tomadas por fans en el mismo restaurante, en la misma ciudad, con apenas unos días de diferencia.
La primera chispa saltó con una foto de Demet disfrutando de una cena con amigas en un restaurante italiano de renombre, conocido por su exquisita cocina y su ambiente romántico. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Demet es una estrella internacional, una mujer sofisticada, que viaja por el mundo por trabajo y por placer. Pero al poco tiempo una nueva foto apareció en las redes sociales, desatando la locura colectiva. Can llaman en el mismo restaurante pocos días después. Por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de Candem, esos detectives del amor, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos, buscando pistas, señales, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. ¿Era una simple casualidad? ¿Una coincidencia increíble? ¿O un encuentro cuidadosamente planeado, un secreto a voces que estaban a punto de descubrir? Las teorías, como era de esperar, se multiplicaron a la velocidad de la luz, desde las más inocentes hasta las más descabelladas. Algunos argumentaban que ambos eran amigos y que era normal que coincidieran en un restaurante popular en una ciudad turística como Roma. Otros, más románticos, creían que se trataba de una señal del destino, una fuerza invisible que los había unido de nuevo después de años de separación. Y luego estaban los más conspirativos, aquellos que pensaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y aumentar su popularidad. Pero la historia no termina ahí. Pocos días después, unos comentarios en Instagram, sutiles pero sugestivos, incendiaron aún más la pradera. Tanto Demet como Can publicaron historias en sus cuentas personales con mensajes que, según los fans más acérrimos, parecían estar dirigidos el uno al otro. Demet compartió una foto de un atardecer espectacular sobre el mar Mediterráneo, con la leyenda: a veces, las cosas más bellas son las que menos esperas. Un mensaje enigmático, lleno de significado, que podía interpretarse de muchas maneras. Estaba hablando de un nuevo proyecto profesional. De una nueva amistad. O de algo más profundo, algo relacionado con el amor. Can, por su parte, publicó una imagen de una taza de café humeante con la frase: un buen café para empezar el día con energía y una sonrisa. Un mensaje aparentemente inocuo, una simple reflexión sobre la importancia de un buen desayuno. Pero para los fans de Candem, nada es lo que parece. ¿Acaso Can estaba insinuando que había encontrado una nueva fuente de energía, una nueva razón para sonreír? ¿Acaso esa energía y esa sonrisa estaban relacionadas con la presencia de Demet en su vida? Por supuesto, hay quienes creen que todo esto es una simple coincidencia, una serie de eventos fortuitos que han sido magnificados por la imaginación desbordada de los fans. Argumentan que Demet y Can son dos personas adultas, con vidas separadas, que tienen derecho a viajar, a comer en restaurantes y a publicar lo que les plazca en sus redes sociales. No hay ninguna razón lógica para pensar que puedan estar juntos otra vez, insisten. Pero, ¿y si sí? ¿Y si, después de años de silencio, de distancia y de otros romances, Demet y Can han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Y si el destino, ese guionista implacable, los ha vuelto a unir para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor? ¿Y si la química que vimos en Erkentzicus no era solo una actuación, sino la manifestación de un sentimiento real que nunca se desvaneció por completo? Para tratar de responder a estas preguntas, he estado investigando a fondo todo lo que ha sucedido en los últimos meses en la vida de Demet y Can. He revisado sus perfiles en redes sociales, he analizado sus entrevistas más recientes y he hablado con algunas fuentes cercanas a ellos, personas que los conocen bien y que pueden ofrecer una perspectiva más objetiva. Y lo que he descubierto es simplemente fascinante. Como ya saben, Demet se divorció de Ozan Koc a principios de este año. Un divorcio que sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada, inseparable. Sin embargo, según algunas fuentes, el matrimonio de Demet y Ozan ya estaba en crisis desde hacía tiempo. Al parecer, había diferencias irreconciliables entre ellos, incompatibilidades en sus estilos de vida y en sus aspiraciones profesionales. La convivencia se había vuelto tensa, conflictiva, insostenible. La presión mediática, el constante escrutinio público y la dificultad para conciliar sus agendas profesionales también contribuyeron al deterioro de la relación. Demet y Ozan se veían cada vez menos, se comunicaban cada vez peor y, poco a poco, el amor se fue apagando. A pesar de sus esfuerzos por salvar el matrimonio, finalmente decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una relación que había durado varios años. Por otro lado, Can también ha estado soltero desde hace algún tiempo. Después de romper con la famosa presentadora italiana Diletta Leotta,
una relación muy mediática y llena de altibajos, no se le ha conocido ninguna pareja oficial. Aunque ha sido vinculado con varias mujeres, modelos, actrices e incluso alguna que otra influencer, ninguna de esas relaciones ha llegado a confirmarse. Cam parece estar enfocado en su carrera, en su crecimiento personal y en disfrutar de su libertad. Ha viajado por el mundo, ha practicado deportes extremos, ha aprendido nuevos idiomas y ha dedicado tiempo a causas benéficas. Se le ve feliz, realizado y tranquilo, pero también un poco solitario, como si le faltara algo en su vida. Así que si ambos están solteros, disponibles y con el corazón abierto, ¿por qué no podrían estar juntos? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos fans de Candem. Y la verdad es que no hay ninguna razón lógica para descartar esa posibilidad. Al contrario, hay muchos factores que podrían indicar que un reencuentro es posible, incluso probable. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto: la química entre Demet y Can sigue siendo innegable. Basta con ver los vídeos y las fotos de sus encuentros pasados, las entrevistas que concedieron juntos y las escenas de Erkencikus, para darse cuenta de que hay una conexión muy especial entre ellos, una chispa que no se apaga con el tiempo ni con la distancia. Una conexión que va más allá de la simple amistad o el compañerismo profesional, una conexión que roza lo mágico, lo inexplicable. Y no solo lo digo yo, una fan obsesionada con el drama turco. Muchos de sus compañeros de trabajo, directores, guionistas e incluso otros actores han hablado públicamente sobre la buena relación que existe entre Demet y Can. Han destacado su profesionalismo, su talento, su sentido del humor y su capacidad para trabajar en equipo. Pero también han dejado entrever que hay algo más, una complicidad, una admiración mutua, una atracción irresistible. Por ejemplo, la actriz Öznur Serseler, que interpretó a Leyla en Erkencikus, ha dicho en varias entrevistas que Demet y Can se complementaban a la perfección, que eran como el yin y el yang, que se entendían con una sola mirada. También ha comentado que le encantaría volver a verlos juntos en la pantalla, que cree que su química es única e irrepetible. Y no es la única que piensa así. Muchos otros actores y miembros del equipo técnico de Erkencikus han expresado su deseo de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una serie, en una película o en una obra de teatro. Han asegurado que su química era uno de los principales ingredientes del éxito de la serie, y que el público los adora como pareja. Incluso el director de Erkencikus, Arbayrak, ha insinuado en alguna ocasión que le gustaría volver a dirigir a Demet y Can juntos, que cree que tienen un potencial enorme y que podrían alcanzar cotas aún más altas en sus carreras si volvieran a trabajar juntos. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Demet y Can? ¿Es una simple coincidencia que se hayan encontrado en el mismo lugar, en el mismo momento? ¿O hay algo más detrás de las fotos, de los comentarios y de las miradas? ¿Están listos para darle una segunda oportunidad al amor? ¿O prefieren mantener las cosas como están y seguir caminos separados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza de los fans de Candem se ha reavivado y que están dispuestos a luchar por su sueño, a defender su pareja favorita con uñas y dientes. Están organizando campañas en las redes sociales, creando vídeos de edición con las mejores escenas de Demet y Can, escribiendo mensajes de apoyo y ánimo en sus perfiles y movilizando a miles de personas en todo el mundo para que se unan a su causa. Quieren que sepan que están ahí para ellos, que los apoyan incondicionalmente y que creen en su amor. Y yo también los apoyo. Creo que Demet y Can son dos personas maravillosas, talentosas y carismáticas que merecen ser felices. Y si su felicidad está en estar juntos, si el destino los ha unido de nuevo para que vivan una historia de amor de película, yo seré la primera en celebrarlo y en contarlo al mundo entero. Pero por supuesto también soy consciente de que su relación es complicada, que tienen que superar muchos obstáculos y que enfrentan una gran presión mediática. Tienen que lidiar con las expectativas de los fans, con las críticas de los detractores, con los celos de sus exparejas y con sus propias inseguridades. Por eso creo que es importante que les demos espacio, que respetemos su privacidad y que les permitamos tomar sus propias decisiones sin presiones ni exigencias. Debemos dejar que sigan su propio camino, que escuchen su corazón y que hagan lo que les haga felices, sin importar lo que digan los demás. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con su reencuentro, podemos seguir analizando cada pista, cada detalle y cada gesto que nos puedan dar. Podemos seguir siendo fans de Candem, seguir creyendo en el poder del amor y seguir esperando que un día, no muy lejano,
veamos a Demet y Can juntos de nuevo, felices y enamorados. Porque al final el amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos da esperanza y lo que le da sentido a la vida. Y la historia de Demet y Can es una historia de amor que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo y que merece tener un final feliz. Así que sigamos soñando, sigamos creyendo y sigamos apoyando a Demet y Can. Porque quién sabe, tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad y podamos verlos juntos de nuevo, caminando de la mano hacia el atardecer, como en las mejores películas románticas. Y si eso sucede, yo seré la primera en contárselo a todos ustedes, mi querida familia de chismosos y amantes del drama turco. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones, especulaciones y esperanzas. Hemos recorrido un largo camino juntos, analizando cada detalle de la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado sus vidas personales, sus carreras profesionales y la química innegable que existe entre ellos. Hemos considerado las teorías de los fans, las opiniones de sus colegas y las posibles razones que podrían llevarlos a estar juntos de nuevo. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la incertidumbre sigue presente, la llama de la esperanza arde con más fuerza que nunca. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo todos los detalles con ustedes. Les agradezco de corazón por su tiempo, su atención y su participación en esta comunidad apasionada por el drama turco y las historias de amor que nos roban el sueño. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿O es solo una fantasía alimentada por la nostalgia y el deseo? ¿Qué opinan de las fotos y los comentarios que han circulado en las redes sociales? ¿Creen que son señales de un reencuentro o simples coincidencias? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Quiero saber qué piensan sobre este tema tan candente y compartir sus ideas con el resto de la comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles el mejor contenido posible, con la información más precisa, los análisis más profundos y el toque de humor que nos caracteriza. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Y no se pierdan mi próximo vídeo porque les aseguro que será aún más explosivo, más sorprendente y más revelador. Tengo nuevas investigaciones en marcha, nuevas fuentes que contactar y nuevas teorías que explorar. El drama turco nunca descansa y yo tampoco. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que el chisme los acompañe.